Bienvenido a la exposición de Contabilidad 3, Arrendamiento Financiero, quien expone Belkis Vargas. En esta exposición veremos arrendamiento financiero como concepto, elementos del arrendamiento financiero, obligaciones y las fórmulas de cómo calcular el arrendamiento financiero y la tabla de amortización. Se entiende por arrendamiento financiero o leasing un contrato mediante el cual la arrendadora se compromete a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, ya sea persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta que cubra el valor original del bien, más la carga financiera y los gastos adicionales que contempla el contrato. Elementos del arrendamiento financiero. Elementos personales. Proveedor, la persona natural o jurídica que transfiere al arrendador la propiedad del bien o el objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona que se dedique habitual o profesionalmente a la venta de bienes o una persona que ocasionalmente enajena un bien o el mismo arrendador, es decir, el proveedor debe ser una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras. Arrendador, la persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Arrendatario, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera que al celebrar contrato de arrendamiento financiero obtiene el derecho al uso, goce y explotación económica del bien, en los términos y condiciones contractuales respectivos. Elementos esenciales. La cosa, el bien o bienes. Se refiere al bien que se dará en arrendamiento. El precio, que sea determinable al hacerse exigible. El tiempo. En el arrendamiento, como lo indica su carácter temporal, en la definición, el tiempo es un elemento esencial. Elementos de validez. Capacidad de goce y de ejercicio. Ausencia de vicios del consentimiento. Obligaciones. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al arrendatario cuando el arrendador lo autorice. Asegurar que los bienes por arrendar se encuentren libres de todo gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos. Responder por los reclamos cubiertos por la garantía de los bienes en arrendamiento. Cumplir con las leyes de protección al consumidor y otras que se pacten entre las partes. Obligaciones del arrendador. El arrendador que celebre el contrato de arrendamiento financiero queda obligado a pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del bien, mantener los bienes arrendados libres de embargo durante la vigencia del contrato, para asegurar la tranquila tenencia, uso y goce del bien por el arrendatario. El saneamiento por evicción. El arrendador, previo acuerdo de las partes, podrá ceder al arrendatario todos los derechos y acciones que en este sentido tenga contra el proveedor. Obligaciones del arrendatario. El arrendatario se obliga durante la vigencia del contrato de arrendamiento a pagar las rentas o cánones en plazo estipulado en el contrato, asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente física y económica del bien, responder civil y penalmente por el uso del bien arrendado, respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a terceros. Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las señaladas. Ya finalizada la teoría, tenemos un caso práctico de arrendamiento financiero. Para el año 2012, la empresa Vargas Compañía Anónima tiene planificada la compra de una nueva máquina, bajo la modalidad de arrendamiento financiero, con opción a compra bajo las siguientes condiciones. Valor de la máquina 90.000, flete de instalación 5.000, tiempo de financiamiento 5 años, tasa de interés 20% anual, vida útil 5 años. Se pide determinar el canon de arrendamiento, elaborar el cuadro de financiamiento donde las columnas muestren año, fecha de pago, canon de arrendamiento, intereses, amortización y saldo pendiente. Opción a compra.
Determinamos el canon de arrendamiento aplicando la fórmula. El valor de la máquina más la flete de instalación lo multiplicamos por la tasa sobre 1 más la tasa elevado al tiempo de financiamiento sobre 1 más la tasa elevado al tiempo de financiamiento. Realizamos nuestro cuadro de financiamiento, ya calculado el canon de arrendamiento, al monto del saldo a pagar, le calculamos el 20%, que es la tasa que tenemos en este ejercicio, nos va a dar el aplicado a intereses y le vamos a rebajar del canon de arrendamiento lo que nos va a dar el aplicado a la deuda. Así sucesivamente los 5 años hasta que nos quedemos en el saldo cero. Gracias por su atención, Belkis Vargas.